ahí en 121. Juicio y justicia he hecho. Entonces, estas son cualidades que Dios ama y honra. Por ejemplo, en Salmo 33, versículo 5, nada más para dar una referencia aquí. Aquí la palabra de Dios en Salmo 33, versículo 5. Él ama, hablando de Jehová, de Dios, ama justicia y juicio. De la misericordia de Jehová está llena la tierra. Él ama justicia y juicio. Entonces, Él está ya mostrando en su vida, cuando Él hace esta oración, Él está mostrando en su vida estas cualidades que Dios ama y honra. En contraste, los opresores son ¿qué? Son soberbios, son arrogantes. No creen, no aman, ni obedecen a Dios como su amo. Versículo 126. Tiempo es de actuar, oh Jehová, porque han invalidado tu ley. Son tan soberbios, tan arrogantes, que no le importa la palabra de Dios. Recuerda que la palabra de Dios dice varias veces, incluyendo en Salmo 55 y Romanos 3, porque Pablo lo cita, que no hay el temor de Dios en los ojos de los incrédulos. Entonces, estos hombres no solo son enemigos del salmista, sino también los enemigos de Dios. Pues el enfoque de su oración es por su liberación, por el juicio de Dios sobre sus opresores. En otra palabra, no es que yo quiero nada más ser aliviado de mi sufrimiento, es que yo quiero que tú hagas eso porque concuerda con tu justicia. Que tú manifiestes tu juicio justo sobre esos que son injustos, invalidan tu ley, no te toman en serio, se burlan de ti y persiguen a esos que son tus siervos. Pido a que él ha sido leal a la ley del Señor y confía en orar para que Dios lo libere de la opresión de esos que son sin ley. Ora con buenas razones y buenos motivos cuando pide a Dios que garantice su bienestar. Esa garantía se basa, como le dije la semana pasada, se basa en las promesas del pacto que Dios ha hecho con la nación de Israel. Y Él es el miembro de esa nación, Él es el miembro de su pueblo. Pero también Él sabe que Él es también un creyente. No solo que Él es el miembro de la comunidad, pero Él verdaderamente es un seguidor de Dios. Él es un discípulo. Él es el siervo de Dios. Entonces, Él quiere que Dios cumpla con las promesas de su pacto con la nación, así como que la gloria eterna es la esperanza del creyente. Él dice aquí, afianza a tu siervo para bien. Muéstrame una señal, haga algo que garantice mi bienestar, pero basado en lo que tu palabra ha revelado. Especialmente conforme a sus promesas. Interesante, vemos también que Él habla ahí de los testimonios, de los estatutos y los testimonios de Dios, también 124 y 125. Enséñame tus estatutos, dame entendimiento para conocer tus testimonios. Dios se complace cuando oramos por su ayuda y salvación, pero todo dependiendo que sea su voluntad soberana. No la voluntad mía o la voluntad tuya, pero que sea conforme a la voluntad de Dios. Entonces los creyentes devotos como
los creyentes como este salmista están dedicados y en su dedicación sabe que son siervos de su amo y como resultado confían en el Señor para su liberación, sea en el momento, sea después en el futuro o en el futuro venidero que viene con la eternidad. Lo leímos esta mañana en Salmo 116. Dios se agrada y se complace con la muerte de sus santos. Entonces pueden poner esa confianza en la forma de una oración a Dios para actuar como su vengador, no para que pero no para que Dios le da la capacidad para vengarse, para ser su propio vengador. Es justo entonces que Dios defienda a los justos y no permita que los incrédulos arrogantes ganen la ventaja indefinitivamente. La segunda condición espiritual que uno debe tener si uno va a ofrecer una oración imprecatoria es que su preocupación más importante es la gloria del nombre de Dios. La preocupación más importante es la gloria del nombre de Dios. Versículos aquí 123 y 124. Mis ojos desfallecieron por tu salvación y por la palabra de tu justicia. Haz con tus siervos según tu misericordia y enséñame tus estatutos. Él anhela tan apasionadamente hasta el punto de debilidad. Cuando él habla, mis ojos desfallecieron por tu salvación, para que Dios cumpla las promesas de salvación que hizo a su pueblo. Él se está refiriendo a las promesas que Dios ha hecho a su pueblo. Sabemos que antes que entraron al exilio, o por lo menos ya permanentemente exiliado por 70 años en el tiempo de Babilonia, en Jeremías capítulo 29, Dios promete, le dice a la nación de Israel, nada más para acordarle de este pasaje, es un pasaje bien conocido porque mucha gente tiene este versículo memorizado o lo tienen en un pullover o tienen colgado en la pared y en sí están tomando este versículo fuera de contexto, porque dice aquí en Jeremías 29:11, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí y yo os oiré. Y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. ¿Qué pasa más? Mira, a lo mejor lo tienes colgado en la pared, a lo mejor lo tienes escrito en una taza de café, ¿verdad? Pero eso es una promesa a la nación de Israel. Después que en versículos 1 al 10 le digo, por 70 años van a estar viviendo en una tierra extranjera. Van a ser exiliados, van a ser conquistados y van a ser exiliados como castigo. Entonces, esto es una buena palabra, una palabra que alentó, una palabra que da mucho aliento, pero viene después de una palabra de juicio sobre el pueblo. Pero eso es una promesa que se ve también varias veces en los profetas, que Dios amenaza y cumple con su amenaza que Él va a traer juicio, castigo al pueblo, pero entonces promete este castigo, este juicio no va a ser permanente. Entonces el salmista depende de aquí, de esas promesas. No tratar justamente con los incrédulos que los desafían, causan que su
pueblo sufra y causan que su pueblo sufra, destruirá la integridad de su nombre. Ojos desfallecieron por tu salvación y por palabra de tu justicia. Haz con tu siervo según tu misericordia. Enséñame tus estatutos. Y la idea ahí en versículo 24 es según el carácter tuyo, Dios. Sobre tu carácter. Esto tiene que ver con tu nombre. Quién tú eres como Dios. Particularmente ahí en versículo 24, porque el enfoque ahí en el nombre de Dios es porque la palabra misericordia es la palabra donde se saca la idea de un amor, el amor del pacto. El amor del pacto o la fidelidad de Dios acerca de su pacto. La palabra Gesed. Entonces hay otras traducciones que hablan del amor fiel de Dios, porque la idea aquí es que Él haga con tu siervo según que la fidelidad o tu fidelidad a tu pacto. El amor y la misericordia, la clemencia que sale del carácter de Dios debido que Él ha prometido esto en su pacto a su pueblo. Entonces aquí es donde se ve que su preocupación es la gloria del nombre de Dios. Vean, por ejemplo, es la misma preocupación que Moisés tenía cuando después que el pueblo estuvieron impacientes y entonces cometieron idolatría y empezaron a adorar el ídolo que supuestamente representa a Dios, pero no debería tener ninguna imagen que representa a Dios. Entonces hicieron un becerro ahí de oro para representar a Dios. Entonces estaban cometiendo idolatría. Entonces Dios ahora da una palabra de condenación y de juicio y que destruirá y que va a destruir el pueblo. Entonces Moisés intercede por su pueblo aquí en Éxodo capítulo 32, versículos 9 al 14. Dijo más Jehová a Moisés: yo he visto a este pueblo que por cierto es pueblo de dura cerviz. Ahora pues déjame que se encienda mi ira en ellos y los consuma. Y de ti yo haré una nación grande. Entonces Moisés oró en presencia de Jehová, su Dios, y dijo: oh Jehová, ¿por qué se encenderá tu furor contra tu pueblo que tú sacaste de la tierra de Egipto con gran poder y con mano fuerte? ¿Por qué han de hablar? Fíjense de esto, observen esto. ¿Por qué han de hablar los egipcios diciendo: para mal los sacó, para matarlos en los montes, para traerlos de sobre la faz y de la tierra? Fíjense que él estaba preocupado que ahora los egipcios, y podemos decir que por implicación otras naciones también, se burlarán de Dios y lo considerarán como un Dios que no cumple con su palabra. Vuélvete de ardor de tu ira. Moisés, volviendo con su intercesión aquí. Vuélvete de ardor de tu ira y arrepiéntete de este mal contra tu pueblo. Acuérdate de Abraham, de Isaac, Israel. Acuérdate de qué? Del pacto que él hizo con ellos. En sí, con Abraham. Y entonces lo repitió con cada generación. Este es el pacto. Ellos son tus siervos, a los cuales has jurado por ti mismo. Y les has dicho: yo multiplicaré vuestra descendencia como las estrellas del cielo, y daré vuestra descendencia toda esta tierra de que he hablado, y la tomarán por heredad para siempre. Entonces Jehová se arrepintió del mal que
que dijo que había de hacer a su pueblo. En otra palabra, Dios honró la petición de Moisés. Él nunca iba a cambiar su mente en el sentido de que él hizo su pacto, pero a la misma vez Dios es un Dios que es perfectamente consistente. Y cuando ve rebeldía y idolatría, su disposición es que juzgar eso, traer ira a eso. Pero él también contesta las peticiones por su clemencia de sus siervos. Y todavía hubo juicio. Si saben la narración, Dios abrió la tierra y miles, ahora no me acuerdo ahora la cantidad. ¿Tú te acuerdas la cantidad, Daniel? El número. Pero miles de personas murieron, perecieron ahí de esa noche. Entonces Dios todavía cumplió con su justicia ahí, pero no destruyó la nación. ¿Por qué? Porque él hizo un pacto incondicional a Abraham y lo repitió con Isaac y con Israel o Jacobo. También vea Ezequiel 36. Ezequiel 36. Ahora estamos en una diferente época. Esta es la época cuando el imperio babilónico estaba ya conquistando la tierra de Israel y trayendo exiliados a su tierra. Entonces aquí es el pasaje donde Dios repite su pacto nuevo con Israel y aquí promete que él va a regenerar a Israel. Ezequiel 36, versículos 22 al 23. Pero antes que él promete a regenerar en el futuro en la nación de Israel, hacer la nación nacer de nuevo, eso es lo que él dice en Ezequiel 36, 22 al 23. Por tanto, di a la casa de Israel, así ha dicho Jehová el Señor, no lo hago por vosotros, oh casa de Israel, sino por causa de mi santo nombre, el cual profanasteis vosotros entre las naciones a donde habéis llegado, y santificaré mi grande nombre, profanado entre las naciones, el cual profanasteis vosotros en medio de ellas. Y sabrán las naciones que yo soy Jehová, dice Jehová el Señor, cuando sea santificado en vosotros delante de sus ojos. La preocupación ahí más grande para el Señor no era que él tenía que salvar a Israel porque se lo merecían. No, es porque su nombre ha sido profanado por la idolatría, por la pecaminosidad de Israel, y él va todavía mostrar su clemencia, su gracia, a un día renovar y regenerar la nación para que entonces ya cesa las naciones a profanar el nombre de Dios. Esto es para santificar su grande nombre y que su nombre grande sea santificado por su propio pueblo. Esa no es la oración que el Señor Jesucristo no enseñó, le enseñó a sus discípulos, que nosotros ahora también sabemos. Y Mateo capítulo 6, versículo 9, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. ¿Qué significa santificado sea tu nombre? Que tu nombre sea honrado por todos. Será honrado por todos y por las naciones y por su pueblo cuando su reino venga. Y su voluntad es hecha aquí en la tierra como es hecha en el cielo. El uso aquí en versículo 124
Okay. Otra vez, el término ahí, misericordia, se deben tener amor leal. Y la repetición de la palabra siervo ahí, haz con tu siervo según tu amor leal, enfatizan la relación del pacto que el salmista disfruta con el Señor. Entonces el salmista está ahora afirmando que él ha obedecido la palabra de Dios, él vive en obediencia. Fíjense otra vez la condición espiritual que él tiene aquí. Y que los enemigos no lo han hecho. Por lo tanto, él ora para que Dios guarde su palabra a su pueblo. Él apela a Dios para tratar con su siervo por su fiel amor del pacto y enséñale sus estatutos. Vemos también aquí en estos versículos que mientras hay un deseo personal de alivio de sus sufrimientos injustos, también para seguir, él todavía quiere seguir, mientras tanto en su sufrimiento, ¿qué? Aprendiendo la palabra de Dios. Tu siervo haz con tu siervo según tu misericordia y enséñame tus estatutos. Él no está decepcionado con Dios, él no está disgustado con la manera que Dios está gobernando su vida. Él todavía confía en Dios, él confía en su palabra, él sabe que él necesita la palabra de Dios. Él quiere todavía aprender la palabra de Dios, especialmente esa palabra que habla de las promesas de Dios a su pueblo. Entonces, él tiene un deseo subjetivo aquí que, claro, por supuesto, quiere ser aliviado de su sufrimiento. ¿Quién no querrá eso? ¿Quién no desea eso? Pero fíjese que aquí que hay el deseo objetivo y el deseo mayor por la integridad de la palabra y del nombre de Dios y que esa integridad del nombre de Dios permanezcan y de su palabra permanezcan intacta. Esa es su preocupación y su deseo más mayor, más importante. No ser aliviado de sus sufrimientos. La tercera condición espiritual que vemos aquí, lo vemos en versículo 125 al 126, y es que uno debe mostrar la voluntad de esperar en el Señor y la confianza y mostrar confianza en el Señor para hacer lo correcto y cuándo hacerlo. Dice aquí el salmista, tu siervo soy yo, dame entendimiento. Otra vez, enséñame tus estatutos, dame entendimiento para conocer tus testimonios. 126, tiempo es de actuar, oh Jehová, porque han invalidado tu ley. Entonces, otra vez, la expresión, tu siervo, ¿qué? Soy yo. Entonces, no es solo el lenguaje de la relación del pacto personal que él tiene con el Señor, sino también la expresión de su dependencia de Dios, porque Dios es su amo. La vida de él depende de las decisiones de su amo, de su Dios, de su rey. Estoy aquí, soy yo, tu siervo. Yo pienso que es tiempo de actuar Dios, pero al fin y al cabo, tú eres el que manda. Tú eres el que está en control. Entonces, enséñame. Este lenguaje es reflejado un poco en lo que vemos en Santiago capítulo 1, que Santiago en sí, el estilo de la escritura ahí es bastante hebreo ahí, que en Santiago capítulo 1, versículo 5, que si uno le falta ¿qué? Sabiduría en cómo perseverar en su sufrimiento de una manera que honra a Dios, pídele a Dios ¿qué? Sabiduría.
entendimiento que viene del cielo. Lo que él está pidiendo aquí, tu siervo soy yo. Tú el que manda, tú el que gobierna. Dame entonces entendimiento para conocer tus testimonios. No para sacarme de esto necesariamente, pero si necesito todavía estar aprendiendo y estar dependiendo y alimentándome con tu palabra, con tu sabiduría, entonces hágalo. El creyente en su relación con Dios es siempre el siervo, siempre, siempre dependiente y siempre obediente. Y como siervo, bueno, cuando hablamos de siempre, estamos hablando habitualmente. Sabemos que no somos perfectos. Pero debe ser lo que caracteriza su vida. Dependencia, obediencia, humildad. Y como siervo, el creyente espera la palabra de Dios porque le da instrucciones. Aquí el salmista ora para que Dios le dé entendimiento para que pueda conocer las leyes del pacto de Dios. El énfasis aquí es conocer en su oración, ¿verdad? Dame entendimiento. ¿Para qué? Para conocer tus testimonios. Expresa entonces su voluntad de aceptar las demandas de Dios hechas en sus palabras o manifestadas, reveladas en su palabra. Todavía estoy aquí para hacer tu voluntad, Dios. Diríjame. Pues el salmista afirma audazmente que es hora de que el Señor actúe. Y esto no es simplemente porque esté en peligro. Esto también tiene que ver con la justicia de Dios. Porque fíjense lo que dice. Tiempo es de actuar. ¿Por qué? Porque me han hecho sufrir. Yo soy tu siervo. Yo soy tu seguidor. Yo soy tu adorador. Tú tienes que sacarme de esto. Tú tienes que castigar eso que me atribulan a mí. No. Tú tienes que actuar porque ellos han invalidado tu ley. Es justo. Porque han invalidado la ley, se puede decir que la manifestación de hacerlo sufrir, hacer el siervo de Dios sufrir, es el resultado, ¿verdad? Los corazones que están lejos de Dios, que están entenebrecidos, que viven en la esfera de la oscuridad, entonces no van a no solo amar a Dios, lo van a odiar. Van a odiar a Dios. Cristo lo dijo a sus discípulos. No se sorprende que si el mundo te aborrece porque me aborrecen ya a mí. Entonces ese es el resultado, esa es la manifestación de un espíritu muerto y rebelde contra Dios, es odiar a su pueblo, a sus siervos. O sea, hay tanta confianza en el carácter de Dios que Dios necesita vindicar sus propias leyes que los arrogantes han quebrantado. Que han quebrantado, que lo han ignorado. Dios necesita juzgar a los impíos y liberar a los justos. Entonces debemos aprender, como el salmista estaba dispuesto aquí, a esperar en Dios. Dios tiene sus planes y esos planes se realizarán en su tiempo. Él tiene su tiempo y sus planes. Pero esperar que Dios actúe no es una actividad pasiva. Debemos entonces depender de la voluntad de Dios al caminar activamente por la fe con nuestro aprendizaje, como este salmista lo hizo. Obediencia habitual es a la palabra de Dios. Él está esperando, pero quiero seguir aprendiendo y ser dirigido por la palabra de Dios. Esa es la condición espiritual. Si uno va, entonces, ofrecer a Dios una oración imprecatoria. Que tu preocupación primordial es la gloria del nombre de Dios. Que uno está viviendo humildemente y en justicia. Y que uno está dispuesto a esperar en el Señor y confiar
en el Señor para hacer lo correcto y cuándo hacerlo. Pero mientras tanto, voy a seguir al Señor, voy a seguir su palabra. Lo que yo deseo mediante esa oración imprecatoria es no que Dios haga esto por mí, lo hace porque es justo, porque esos hombres o las personas están violando su santidad, porque están violando su ley. Entonces es justo para Dios que haga eso. Ahora, la última condición espiritual, lo vemos en 127 al 28, y es tener una condición espiritual que afirma continuamente la lealtad de uno a Dios. La afirmación continua de la lealtad de uno a Dios. Me olvidó silenciar mi teléfono esta mañana. Fíjense lo que dice el salmista aquí. Por eso he amado tus mandamientos más que el oro, más que oro muy puro. Por eso estimé rectos todos tus mandamientos sobre todas las cosas y aborrecí todo camino de mentira. Amén. Habiendo apelado a Dios para que actúe, el salmista ahora cierra sus oraciones con testimonios de su amor y lealtad a los mandamientos de Dios. Él comienza aquí en 127. Por eso, que da la idea de que cuanto más el arrogante rompe las leyes de Dios, más Él las ama. Él quiere mostrar que hay una distinción verdadera y clara. Porque Dios debe actuar en justicia, juzgar a sus opresores. Él comienza aquí de esa manera. ¿Por qué? Porque Él ama, fíjense ahí, porque Él ama los mandamientos de Dios más que el oro fino. ¿Eso no te recuerda el Salmo 119? El sabor de la palabra de Dios es más dulce que la miel. Es más preciosa que las joyas más preciosas de este mundo. Esa idea se refleja en los proverbios, que la sabiduría de Dios es algo más precioso que la plata y que el oro. Aquí en el último versículo repite también la conjunción. Por eso estimé rectos todos tus mandamientos sobre todas las cosas y aborrecí todo camino de mentira. Entonces aquí él repite ahí por eso, pero ahora para declarar que su otra mayor preocupación, que su sufrimiento, es que él considera los preceptos de Dios como correctos. Como resultado, él odia cada camino falso. En otras palabras, en este proceso espiritual que él está experimentando en su comunión con Dios y en su comunión con su palabra, mientras que está sufriendo, el Señor está madurando su mente, está renovando su mente de tal manera que ya no le importa tanto su sufrimiento, pero más le importa más que la honra de Dios, que su ley es honrada, que Dios va a actuar en justicia contra esos que lo rechazan y se rebelan contra Él y se burlan de Él. Él repite aquí que la condición espiritual que Él está viviendo, y aquí otra vez debemos entender qué clase de condición espiritual deberíamos estar si queremos ofrecer una oración imprecatoria. Si nos da ese deseo, estamos amando tanto la palabra de Dios en nuestra vida y viviéndola en nuestra vida, haciendo la justicia, que al otro lado estamos aborreciendo todo camino de mentira o todo camino de falsedad, de pecado.
Porque si estamos orando por el juicio de Dios cuando estamos todavía andando en pecado como hábito en nuestra vida, entonces eso es hipocresía. Si estamos juzgando la vida de otras personas, mientras que nosotros no estamos lidiando con nuestro propio pecado, entonces nosotros estamos mostrando hipocresía y una arrogancia espiritual, y Cristo mismo advirtió de eso a sus discípulos. No juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio con que juzgáis seréis juzgados, y con la medida con que medís os será medido. ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo y he aquí la viga en el ojo tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. O sea, la mentalidad espiritual y la condición que uno debe tener o estar viviendo en su vida cotidiana para ofrecer una oración imprecatoria es que uno está andando obedientemente a la palabra de Dios, amándola, obedeciéndola como resultado de ese amor, apreciándola, gracias, y aborreciendo al otro lado el pecado, la presencia de pecado en nuestra vida. Y no podemos dejar de pecar en el sentido que siempre tenemos esa naturaleza pecaminosa y vamos a caer en pecado, pero cuando caemos en pecado, ¿cómo nos sentimos? ¿Odiamos ese pecado? ¿Queremos arrepentirnos de ese pecado? ¿Estamos confesando ese pecado? ¿Estamos dependiendo y confiando que solo en Cristo ese pecado es pagado? Y que Él es nuestro abogado justo delante del Padre. Entonces, las condiciones espirituales para que un creyente dé una oración imprecatoria requieren una vida obediente, un deseo que el nombre de Dios sea exaltado, una sumisión confiada de la voluntad personal a la soberana voluntad justa de Dios, y afirmaciones de lealtad a la voluntad de Dios, amando la palabra y odiando todo camino falso. Pensamos de esa manera, a lo mejor no debemos estar tan apurados a juzgar a otra persona o ofrecer oraciones para el juicio de Dios sobre esa persona. Entonces, es inapropiado que un creyente de la edad de la iglesia llame abajo el juicio de Dios sobre los malvados. Bueno, como le dije, yo creo que sí. Primero, ya hemos visto que pasajes del Nuevo Testamento que contienen los elementos de oraciones imprecatorias o mensajes del juicio de Dios. Déme leerle otro versículo. La semana pasada le leí Gálatas capítulo 1, versículos 8 al 9, que tiene que ver con esos que traen un pasaje, un evangelio falso. Entonces, esos deben ser anatema, deben recibir la maldición de Dios, condenado de Dios. Pero 1 Corintios capítulo 16, fíjense lo que Pablo dice aquí. 1 Corintios capítulo 16. Rápidamente aquí porque ya se nos está yendo el tiempo. 1 Corintios capítulo 16, versículo 22. El que no amare el Señor Jesucristo sea anatema. El deseo de la condenación de Dios. El Señor viene. Y claro, cuando Él viene, Él va a traer primeramente juicio, ¿verdad? Pero fíjense el contexto aquí. Se puede decir, si uno lee desde el principio del capítulo 16,
pero en sí se puede hablar, por ejemplo, podemos a lo mejor comenzar con versículo 13, velad, estar firmes en la fe, portaos varonilmente y esforzados, todas vuestras cosas sean hechas con amor. Hermanos, ya sabéis que la familia de Estefanas es las primicias de Acaya y que ellos se han dedicado al servicio de los santos. Os ruego que os sujetéis a personas como ellos y a todos los que ayudan y trabajan. Me regocijo con la venida de Estefanas, de Fortunato y de Acaico, pues ellos han suplido vuestra ausencia, porque confortaron mi espíritu y el vuestro reconocer, pues a tales personas. Las iglesias de Asia os saludan. Aquila y Priscila con la iglesia que está en su casa os saludan mucho en el Señor. Os saludan todos los hermanos. Saludaos los unos a los otros con ósculo santo. Yo, Pablo, os escribo esta salutación de mi propia mano. El que no amare al Señor Jesucristo sea anatema, el Señor viene. ¿Por qué leo todo eso? Para saber que en el flujo ahí de esos versículos está que la presencia de la iglesia, las relaciones de miembros con otros miembros de la iglesia. Entonces, el que no ama al Señor Jesucristo es uno que no ama la iglesia tampoco. Recuerda que el Señor viene por su iglesia. Cristo está edificando su iglesia. Entonces, se puede decir que en esa salutación, Pablo está celebrando la iglesia o las iglesias representadas ahí. Los miembros de la iglesia. Segundo, si vamos a orar por la venida de Cristo y su reino, y lo debemos hacer, ¿verdad? Que venga tu reino, el Señor viene. Entonces estamos ya implícitamente orando por el juicio de Dios y que la destrucción de los, y orando por la destrucción de los reinos será realizada por el reino de Cristo. Tercero, el enemigo no es cualquier incrédulo. No debemos nada más orar, dar una oración de juicio a cualquier incrédulo, a cualquier persona que no es creyente. Ciertamente un incrédulo es el enemigo del evangelio, pero no es necesariamente nuestro enemigo personal. De hecho, puede ser alguien con quien nos llevamos bien o con quien amamos. Nuestro familiar, amigo, vecino, compañero. Y seguro que cada uno de nosotros tiene amigos o parientes hasta en su propio hogar que no son creyentes. Y seguro que hay mucho afecto, mucho cariño y amor, ¿verdad? Y no lo ven como enemigos y no te tratan como enemigos. Entonces hay que tener cuidado. Entonces hay ciertas condiciones restringidas, no solo condiciones espirituales, pero circunstancias también. Dame darle otra situación también. Por lo tanto, lo que sí vemos es que el objeto de las oraciones imprecatorias debe ser reservado para individuos o grupos, para un individuo o individuos o un grupo de gente que son particularmente peligrosos para el mensaje del evangelio y el ministerio de la iglesia, como falsos maestros o personas faciosas dentro de la iglesia. Deben ser sacadas. Y el que destruye la iglesia, el cuerpo de Cristo, Dios lo destruirá. Una persona o personas o un grupo de personas, una organización, un ejército, un gobierno que son hostiles a la iglesia y a los cristianos con sus persecuciones. O una persona o personas o organización o gobierno cuya agenda es perpetrar actos de maldad. Un gobierno como el gobierno nazi de Alemania, ¿verdad? O el gobierno de la revolución ahí en Cuba. Como hicieron actos de maldad contra su propio pueblo.
Estaba leyendo esta mañana, ¿sabes?, las noticias y leí un artículo que era difícil leerla, pero las atrocidades que los terroristas jamás han hecho, especialmente con las mujeres y las niñas. Torturas, las violaciones. Eso sí se merece oraciones imprecatorias. Son actos satánicos, claro, porque el diablo siempre ha sido un asesino desde el principio, ¿verdad? Entonces, una persona o personas que traen actos de maldad o apoyan, no es solo que ellos lo hacen, apoyan actos de maldad contra uno mismo o contra otros seres queridos, ya sea a través de sus propios actos personales, abuso físico o sexual o tráfico sexual. Es un gran problema en nuestro mundo. Traficantes en el sexo, abuso de su propia autoridad, utilizando el sistema de leyes o debilidades en el sistema de justicia para infligir actos malos. Seguro que han escuchado de la vida de Jeffrey Epstein, que uno que era muy conectado a los políticos y a otra gente influyente, incluyendo el príncipe Andrew de Inglaterra. Como ha sido conectado con mucho abuso sexual de muchachas, especialmente menores. También se puede ver que hay gente que usa, que también a través de prácticas religiosas, demoníacas, ocultas, que vienen a ser opresores sobre la vida de uno o de otras personas. Entonces hay ciertas situaciones que se merecen oraciones imprecatorias. Pero hay que tener todavía cuidado. Hay que tener esas condiciones espirituales en nuestra vida para ofrecer esas oraciones. Pero también vemos que primordialmente nuestra inclinación es no solo amar a nuestro prójimo, sino amar y orar y hacer el bien a nuestros enemigos. Fíjense lo que Pablo dice ya para terminar esta mañana, Romanos capítulo 12. Versículos 17 al 21. No paguéis a nadie mal por mal. Procurad lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estar en paz con todos los hombres. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer; si tuviere sed, dale de beber, pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. Entonces vemos ahí más condiciones espirituales del creyente que tienen que ser satisfechas. No han vencido de lo mal, sino vence con el bien el mal. El creyente debe primero ser pacífico, no debe ser vengativo, sino dejar la justicia de Dios a la represalia cuando sea necesario. Debe estar dispuesto a hacer el bien a un enemigo. Si uno no cumple con estas condiciones espirituales y ofrecer y ofrezca y todavía ofrece oraciones del juicio de Dios, entonces en sí estás tratando a Dios como tu siervo, en vez de verte como el siervo de Dios para cumplir sus deseos de tu venganza personal. Dios no está ahí para servirte. Nosotros estamos aquí para servirlo a Él y debemos preocuparnos más por la honra de su nombre. Entonces, debemos tener esta actitud para dejar la ira de Dios que actúe. La pasión del creyente
primordial es que anda en justicia conforme a la palabra de Dios, aborreciendo el pecado en su propia vida y queriendo que el nombre de Dios sea glorificado, sea honrado en su vida y en la vida de otros. Amén. Ponernos de